Último minuto, tenemos información de último minuto, sucedió hace más o menos un rato atrás, ¿cierto? Pero información que está publicada en nuestro portal web puranoticia.cl y también vamos a entrar de lleno con nuestro siguiente invitado, porque hay un nuevo sismo de magnitud 5, esta vez sacude a las regiones de Atacama y de Coquimbo. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada señaló que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Esto sucedió cerca de 10 minutos para las 6 de la mañana, pero también se suma al leve sismo que se registró también la noche de este día domingo, a eso de las 22:17 horas en el sector de la mina Los Pelambres, y se suma a lo que vivimos, cierto, el pasado día viernes 2 de mayo, a eso de las 9:20 de la mañana, cuando todo Chile se impactó de un terremoto, de un gran sismo en la zona sur, el extremo sur de nuestro país, exactamente por allá por Punta Arenas, Puerto William, la región de Magallanes. De todo eso vamos a conversar con Sergio Barrientos. Sergio, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Pura Noticia Matinal, bienvenido a puranoticia.cl. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sergio, estamos viviendo, bueno, somos un país sísmico, ¿cierto? Estamos viviendo estos temblores. El de anoche, ¿usted lo sintió, no? ¿El de anoche? ¿El de 22? No lo sentí. No sentí ninguno de los que han afectado a la zona central. Muy poca gente sintió el de anoche, pero muchos se asustaron porque dicen que había un ruido subterráneo. ¿Qué tan desierto son estos ruidos subterráneos? ¿Cuál es la sensación? ¿Por qué la gente siente este ruido subterráneo? ¿Es de verdad que existen los ruidos subterráneos detrás de un temblor? Bueno, sí. Ocurre que cuando ocurre un temblor, se generan varios tipos de ondas, ¿eh? Entre ellos las ondas P, que son ondas que son las mismas ondas en las cuales el sonido se transmite. Cuando yo hablo, por ejemplo, estoy expulsando aire de mi boca y ese presiona las moléculas de aire y de esa manera se transmite el sonido. Hay un cierto tipo de ondas sísmicas y cuando ocurre un terremoto en la falla, cuando se activa una falla, se generan este tipo de ondas que es muy parecida, de manera que cuando llegan a la superficie, algunas de ellas, dependiendo de las condiciones de la geometría de dónde está ubicado el hipocentro y dónde está ubicado el observador, se pueden escuchar en forma de ruido. También importa mucho el tipo de ambiente, ¿no es cierto?, de suelo, de dónde esté ubicado el observador. Pero es posible escuchar ruidos subterráneos. De hecho, yo mismo declaro que he escuchado, y son como cañonazos de artillería, una cosa así, que están un poco lejanos. Yo he sentido esos lo que se llaman ruidos sísmicos, que están asociados a las ondas sísmicas. Ahora, Sergio, lo vivido el día viernes causó mucha extrañeza. Nosotros estaba en vivo en la mañana acá Rodolfo Bayer, haciendo Pura Noticia Matinal de los días viernes, y salimos con esta información en vivo y empezamos a recabar información, y es histórico. Hace muchos años que no había un sismo de esta magnitud en Puerto William. Es un terremoto de 7,5 grados, no dejó víctimas fatales, pero es bastante fuerte y se da en una zona donde no se esperaba un movimiento de esta magnitud, ¿no? Bueno, si uno revisa la historia, en la región ha habido, de la misma zona, estoy hablando de la zona de la convergencia de la placa antártica bajo la placa de Escocia, en esa región, en ese segmento, no en el continente, sino que más al sur, donde ocurre este sismo. Ha habido terremotos importantes en los años 1900, por ahí, al principio de los 1910 creo que fue el anterior. Y ese es un magnitud 7, un poco más de 7. De modo que hay actividad sísmica que ha sido registrada en ese lugar y corresponde porque es una zona de convergencia en la cual la manera de liberar la energía es justamente a través de terremotos cuando una placa penetra bajo la otra. Al igual que el resto del país, aquí en la zona central de Chile o de la península de Taitao hacia el norte, con la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Entonces, hay historia sísmica y si uno hace los estudios, encuentra que en realidad no es tan, la sismicidad no es ausente en esa región, sino que ocurre, yo diría que frecuentemente, con mucho menos frecuencia que más al norte, pero sí ocurren sismos importantes. Ahora, el sismo del viernes, Sergio, la profundidad fue bastante baja, solamente 10 kilómetros. Sí, creemos que la falla que se activa ocurre entre 10 y 20 kilómetros de profundidad. Esa es la mayor parte de la actividad de esa falla. Es un temblor de magnitud 7.5, así que uno esperaría que son varias decenas, una falla equivalente de varias decenas de kilómetros de longitud,
probablemente unos 20 kilómetros de ancho, en el cual hay desplazamientos de promedio de entre 2 metros, 1 metro, un poco más de 1 metro, pero localmente puede alcanzar varios metros más, digamos. Bueno, esto ocurrió justamente en el paso de Drake. Ahora, te tengo una pregunta, porque en el mismo momento, cuando se está produciendo esta noticia, uno no tiene mucho tiempo como para analizar los tiempos, los kilómetros. O sea, esto pasó muy alejado de Punta Arenas, pero nosotros nos centramos en Punta Arenas porque es donde podíamos tener imágenes. En Punta Arenas prácticamente no se sintió. No hubo un movimiento, ¿cierto? Esto fue bastante alejado. Sin embargo, mucha gente, Senapred emite la alerta de tsunami, pero era bastante poco probable que llegara el tsunami. Después entendimos eso. O había posibilidad que efectivamente a 5 o 10 minutos de este sismo hubiese un tsunami en Punta Arenas. Prácticamente era imposible. Entonces, no se entiende por qué se da esta alerta de Senapred. ¿Hay descoordinación ahí? No, yo diría que al contrario, quien es encargado de hacer las estimaciones de tiempo de arribo y las alturas o alturas de inundación, ¿no es cierto?, que se generan asociados a los tsunamis, es el Servicio Geográfico y Oceanográfico de la Armada. Ellos son los que tienen los modelos, en fin, y pueden predecir bastante bien, dado un terremoto, dado el tipo de terremoto que se ha generado, pueden predecir bastante bien el tiempo de arribo de estas inundaciones. De hecho, hay registros de, por ejemplo, una base en las islas Shetland del Sur, en la Antártica, en la península antártica, que se observa un desplazamiento peak to peak, es decir, de la parte más alta del mariograma hasta la parte más baja del mariograma, de alrededor de medio metro. Así que en realidad se generó un tsunami más bien instrumental. Lo que sucede es que hacia el interior de los canales, estas amplitudes se ven severamente filtradas, producto del paso que tienen que seguir el agua en movimiento. Así es que se por va eso como disminuye desinflando el bastante. tsunami, ¿no? Una cosa así, porque en el fondo, donde como hay muchos lugares por donde puede pasar el agua. Eso me da la impresión a mí, ¿no? Claro, de hecho hay historia, por ejemplo, en el terremoto del 60, que hubo frente al Pacífico, en las islas del Pacífico, digamos, las islas chilenas que están dando al Pacífico, Chiloé, en fin, más al sur, esas recibieron un tsunami muy importante. La altura de la inundación fue tremenda, pero ya en los canales, ya cuando uno entra hacia el interior, en los canales más y que están más hacia el interior, más hacia el este, hacia la frontera, ya estaban bastante disminuidas las amplitudes relacionadas con ese tsunami, siendo un terremoto enorme. El sistema de canales filtró bastante la entrada del tsunami en esa región. Así que es natural de los esperar. canales como que generan estas zonas más calmas en el tema de las inundaciones. Claro, si la amenaza viene desde el exterior, claro, la filtran. Pero también al mismo tiempo no deja de ser digamos, una condición también preocupante el hecho de que puede haber deslizamientos en los canales internos que son también peligrosos localmente. Pero eso es otro punto, digamos, porque ya lo hemos vivido en otras partes del país. Con este sismo, porque siempre estamos hablando de la placa de Nazca, hablamos de la placa, pero con este sismo se activó una placa cuyo nombre desconocíamos, la placa de Scotia. ¿Estoy bien o no? Sí, está perfecto, pero en Magallanes debiera conocerse muy bien, porque la falla de Magallanes-Fañano, esa falla que se extiende de la boca occidental del estrecho de Magallanes hasta el lago Fañano, y después hasta el Isla del Estado en el lado argentino, es una falla que ha sido activa y ha sido activada en varias oportunidades en el pasado. Así es que, y esa falla limita justamente la placa sudamericana por el norte con la placa de Scotia por el sur. Así es que esa falla y la placa de Escocia debiese ser conocida en toda, digamos, en toda la región. Ah, perfecto.
Perfecto, claro, porque es un tema que nosotros desconocíamos, sobre todo porque no se conocían muchos temblores y la historia uno va para atrás y empezó a buscar. Ahora, este sismo ocurrió mar adentro. ¿Es posible que ocurra uno de similar magnitud en tierra en dicha zona? Porque el epicentro no está en tierra, está en el mar, es lo que pasó el día viernes. ¿Se puede haber justamente esta falla que genere un epicentro en tierra que sería de distintas características, ¿no? Bueno, sí, sí, en distintas fallas, eso sí, ¿eh? Todo lo que sucedió el viernes está todo, como usted bien dice, bajo el océano. Pero la falla que estábamos conversando recién, la que limita la placa de Scotia por el sur, con la placa sudamericana por el norte, esta falla de Magallanes-Fañano, ha sido activada en el pasado con un terremoto de magnitud 7.7 o 7.8, con una réplica muy importante. Esto ocurrió en 1949, en diciembre, el 17 de diciembre de 1949, un temblor fuerte y una réplica unas 8 horas después. Así es que no es una zona libre de terremotos y el epicentro ocurre muy cerca o está en la falla de la falla de Magallanes-Fañano, que queda en tierra. Así es que no es una zona libre de terremotos. Ok, muchas gracias, Sergio. Oiga, y los temblores de ayer y de hoy día en la mañana, ahí estar atentos. Estamos esperando, ya estamos sentados esperando. Uno dice, oye, el clima está, mira, si mira como el calor que hace, la época. Nada tiene que ver el clima, pues, Sergio, ¿cierto? El clima no tiene nada que ver con los temblores, pues. No, hasta donde entendemos, no, digamos, ha habido intentos de poder relacionar los terremotos con los cambios de temperatura, lluvia, etcétera. Sin embargo, estos procesos, estos terremotos, como digo, ocurren a 10 kilómetros, 20 kilómetros de profundidad. En el caso del resto de Chile, más profundos todavía. Y en ese caso, los cambios de temperatura anuales no se ven a unos cuantos metros de profundidad. Así que aquí estamos hablando de kilómetros. Entonces no se puede establecer que no hay relación entre un proceso y el otro. Perfecto. Bueno, Sergio, hay que estar atentos como siempre, estar atentos y por supuesto preparados para lo que pueda pasar en cualquier minuto, pero estamos en un país sísmico, estamos en un país que estamos acostumbrados a esto, o sea que simplemente siempre atentos a las informaciones. Muchas gracias, Sergio, por su contacto y su disposición de siempre con nuestro medio. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional, conectado con Pura Noticia Matinal. Esto es puranoticia.cl. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Hacemos una pausa comercial. Estamos de vuelta, estamos de lleno. Seguimos acá en este 5 del 5 del 2025. Sigue nublado, Sigue nublado. Comerciales, ya volvemos.